Hola, ¿cómo les va? Comenzamos ya mismo con las noticias en RT y tenemos para reiterar esta noticia de último momento porque la justicia del Perú ha condenado a más de 11 años de prisión al expresidente Pedro Castillo. La sentencia corresponde al caso por el presunto intento de suprimir el régimen constitucional. La Corte Suprema lo halló culpable del delito de conspiración para una rebelión e intentar dar un golpe de Estado al tratar de disolver el Congreso. Cabe señalar que la Fiscalía buscaba una condena de 34 años, pero a última hora redujo la solicitud. Por otro lado, Castillo fue absuelto de los delitos de abuso de autoridad y de grave perturbación de la tranquilidad pública. Junto con él fue castigada la expresidenta del Consejo de Ministros, Betsy Chávez, que recibió la misma pena. En tanto, el ex primer ministro Aníbal Torres fue sentenciado a 6 años y 8 meses de cárcel. Vamos a analizar este asunto con Gustavo Espinosa, profesor, periodista y dirigente político. Gustavo, ¿cómo le va? El agradecimiento de siempre por tomarse un tiempo para hablar con nosotros. Y bueno, en principio, ¿cómo evalúa esta condena para Pedro Castillo? A disposición de ustedes, queridos amigos. La condena era absolutamente previsible y esperable. Se podía decir que ya estaba decidida desde prácticamente que se inició el juicio. Lo que ha variado es la sentencia, es decir, el número de años que le han puesto al acusado y ciertamente el delito al que lo han sentenciado, porque originalmente estaba acusado de un delito que no existe en el Código Penal peruano, que es el delito de golpe de Estado. Existe el delito de rebelión, pero no pudieron sustentar porque para eso, de acuerdo a la ley, se requiere un alzamiento en armas y nunca pudieron probar la existencia de armas ni la presencia de armas en el accionar de Castillo. Luego han planteado la conspiración y como tampoco han podido plantear la conspiración porque para conspirar se requiere la colusión de por lo menos 3 personas que tengan capacidad operativa para hacer una rebelión. Esas 3 personas no existen, han tenido que diseñar un nuevo modelo y han ideado la tesis de el intento de conspiración y por eso han reducido la sentencia a 11 años y además lo han absuelto de otros delitos menores. En realidad lo que han querido es lo que han logrado, que es inhabilitarlo a Pedro Castillo, sacarlo del escenario político, retirarlo de la pantalla pública para que simplemente pase los próximos años en la cárcel ajeno y alejado del escenario nacional. En realidad esto forma parte de la característica de la justicia, entre comillas, peruana. Hace pocas horas también sentenciaron a otro expresidente, Vizcarra, Martín Vizcarra, que lo han condenado a 14 años de cárcel por pruebas que son absolutamente inoperativas, insustanciales. En realidad, en ambos casos se trata de una justicia, entre comillas, inducida. Se trata de una maniobra política, porque lo que han buscado en el caso de Vizcarra y en el caso de Castillo es sacarlos del escenario político. Ellos saben que Vizcarra o Castillo, como candidatos presidenciales, ganarían los comicios del 2026 y derrotarían a cualquiera de los 3 candidatos de la ultraderecha, a Keiko Fujimori o a López Aliaga o al señor Acuña. Y entonces, para que nadie los pueda derrotar, es que los grupos de la ultraderecha a través del Poder Judicial están sancionando a Vizcarra y a Castillo con el propósito de eliminarlos. Lo que quieren es simplemente liquidarlos. Lo que sí llama la atención, aunque no sorprende, es la ferocidad y la crueldad con que se han dictado estas sentencias, porque, digamos, aquí se ha seguido todo un proceso. En el caso de Pedro Castillo, por ejemplo, a él le privaron del derecho de hacer uso de la palabra en el juicio, le quitaron el micro para que no pudiera hablar
y hoy día mismo en el juicio no le han permitido intervenir para defenderse, simplemente le han dicho que está ahí para escuchar la sentencia y punto. Lo mismo ha ocurrido con el abogado defensor de la señora Betsy Chávez. A él lo expulsaron del tribunal hace una semana y también lo expulsaron del Congreso al abogado de Pedro Castillo, el señor Torres Caro. Entonces, lo que están haciendo es una expresión nítida de crueldad, de la forma abusiva, prepotente con que ellos actúan, como ellos imponen a través de la fuerza y a través de penas draconianas su voluntad como una ley, porque tienen, como se dice, la sartén por el mango y por lo tanto están en capacidad de actuar. Lo que quieren es hacerles sentir el peso de su poder y hacerles crujir los huesos para derrotarlos y doblegarlos definitivamente. Eso no lo van a lograr, ni en el caso del señor Vizcarra, ni en el caso del señor Castillo, ni en el caso de los otros detenidos, que están condenados, están sentenciados, están confinados en prisión, están inhabilitados políticamente, están suspendidos en sus derechos sociales civiles, y entonces están prácticamente innominados como personas humanas, han sido totalmente excluidas del escenario nacional. Eso es una expresión de la perfidia de la que se valen. Gustavo, y pensando en el sector de la sociedad peruana que salió a protestar en su momento cuando Castillo fue destituido, ya con la represión que se sabe, la cantidad de muertos que hubo, ¿esto ahora cómo impacta? ¿Se puede esperar una nueva reacción de parte de este sector de la sociedad o ya ha quedado bastante golpeada después de lo que fue la represión? No, evidentemente no va a haber una reacción tan fuerte, tan masiva, tan recurrente como ocurrió cuando el 7 de diciembre del 2022 fue dado un golpe para retirar a Castillo del gobierno. Pero sí va a haber protesta, va a aumentar el descontento, va a incrementarse la insatisfacción ciudadana y seguramente se va a mostrar esto en las elecciones, porque lo que va a ocurrir es que va a disminuir la voluntad ciudadana de votar por los partidos de la derecha. Con esto prácticamente hay que decir que esos partidos quedan derrotados antes de los comicios. Tendrán muchas dificultades para pasar la valla electoral, es decir, para sacar más del 5% de los votos y tener la posibilidad de alcanzar una representación parlamentaria. La protesta se va a sentir, van a haber nuevas movilizaciones. Por lo demás, subsiste en el país el clima de inseguridad, de desgobierno, el clima de violencia, el sicariato, el asesinato de personas, el asesinato de transportistas continúa. Entonces hay un ambiente de tensión muy definido y muy marcado, que además contrasta con el fracaso de la política gubernamental. La señora Dina Boluarte fue un desastre completo y no resolvió nada. El señor Geri cambió de estilo en su gestión gubernamental, pero no ha modificado la esencia de su política. Y la gente públicamente le demanda al señor Geri que lo que debe hacer es derogar las leyes pro crimen que aprobó él mismo y que aprobó el Congreso de la República en los últimos años y que facilitan la actividad de las bandas delictivas. Estas leyes pro crimen no han sido derogadas, no van a ser derogadas. El gobierno se va a hacer de la vista gorda frente a eso, lo que va a aumentar la protesta ciudadana. Va a haber nuevos paros, va a haber nueva violencia y nuevas expresiones de insatisfacción popular. Bien, gracias Gustavo. Gustavo Espinosa, profesor, periodista y dirigente político. Gracias por sus palabras.